buenos días. Quisiéramos conocer cómo está este contacto con usted, que entiendo nos atiende desde la capital de la República. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo especial a todos los ciudadanos de la provincia de La Suay y del Ecuador a través de su importante medio de comunicación. Estoy a sus órdenes. Bien, quisiéramos conocer su opinión sobre lo que dijo Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción, el día de ayer. Ella señaló que en el mes de octubre, en la penúltima semana de octubre, mantuvo aquí en Ecuador una reunión de aproximadamente 1 hora con Dora Ordóñez y le comentó sobre la situación que él había venido investigando sobre dineros irregulares de varios presidentes de la República de Latinoamérica, entre ellos Rafael Correa, señalando que le dejó importante información, indicios sobre varias cuentas de Rafael Correa, particularmente una en el Banco del Vaticano que llegaba a 194 millones de euros, que ayer la cifró en 204 millones, pues habían subido los depósitos, según dijo Jorge Sonante. Y allí señaló que estuvo usted como testigo y que además de la información que dejó con Dora Ordóñez, le había entregado a usted otra información. El punto fundamental que quisiéramos confirmar con ustedes, primero, su presencia en esta reunión entre Jorge Sonante y Dora Ordóñez. Y segundo, el hecho de si Jorge Sonante solicitó dinero, solicitó un pago o una comisión por la recuperación eventual de estos dineros a Dora Ordóñez, pues aquí se ha dado una contradicción. Dora Ordóñez afirmó en este sentido en una entrevista con este medio de comunicación, mientras Jorge Sonante niega y dice que no tiene ningún interés económico en esta especie de cruzada, como él lo califica, para recuperar dinero de la corrupción en varios países latinoamericanos. Le escuchamos, señor Balda. Bien, sí, debo hacer un pequeño antecedente para entrar en contexto y que podamos entender mucho mejor qué es lo que se quiso con la venida del diácono Sonante, ¿no? Yo llevo a cabo una investigación de aproximadamente 1 año con respecto a la ruta del dinero robado por funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Entre esos, Rafael Correa. Yo les voy a hacer un anuncio importante que en los próximos días esperamos ya presentarlo debidamente documentado. Nosotros ya contamos, y lo que le voy a decir es independiente de la información que nos dejó el diácono, ya contamos con una parte importante de la ruta del dinero robado por Rafael Correa. Yo ya tengo en mi poder sus cuentas, sus transferencias, sus transacciones bancarias certificadas, comprobadas. En ese contexto, veo una noticia en un medio de comunicación internacional donde aparece un señor que dice ser diácono, que se llama Jorge Sonante, que es argentino, que cuenta de una manera muy clara cómo Correa y otros exmandatarios o mandatarios de América Latina tendrían cuentas en el IOR, que es el Instituto para Obras Religiosas del Vaticano, mejor conocido como Banco del Vaticano. Me llamó la atención y decidimos invitarlo, entre comillas, traerlo al Ecuador, porque vimos la forma de conseguir sus boletos, sus pasajes, su hospedaje, y él estuvo aquí una semana en el Ecuador, en la que a puerta cerrada, sin anunciar su llegada, analizamos la información que él tenía para ver si algo guardaba relación con la que nosotros ya teníamos e ir cotejando. Sin embargo, le abro un paréntesis, la información que nos dejó el diácono, que por un lado es extensa, aún no hemos podido corroborarla 100%, es decir, guarda una lógica, tiene coherencia, hay cosas que coinciden con algo que nosotros tenemos. Sin embargo, permítame, señor Balda, una breve interrupción, sí, porque esto es algo también bastante importante. Cuando le preguntamos sobre esto a la ingeniera Dora Ordóñez, ella desestimó la importancia de la información que había dejado el diácono porque dijo que habían intentado verificar algunos datos y la información no era verificable. Dijo además, así como el diácono, hay muchas otras personas que nos contactan señalando tener información clave y mencionó por allí a un ex agente
agente de inteligencia de los Estados Unidos. Pero haría una gran diferencia el hecho de que alguna de la información del diácono sí haya sido verificada por ustedes, que contrastaría con la posición de Dora Ordóñez. No, precisamente lo que quiero decir, ¿no? Es que hay leves coincidencias, pero cuando hablo de verificar, lo que quiero decir es que no hemos podido verificar de fuentes originales, de instituciones bancarias, de transferencias, la veracidad de la información que nos dejó el diácono. Lo que sí puedo decirles es que tiene coherencia, pero no la hemos podido verificar. En eso coincido totalmente con la doctora Ordóñez, ¿sí? No, quiero dejar muy claro y separar las cosas. Una cosa es la investigación que nosotros ya tenemos, que está verificada, y otra cosa es la que trajo el diácono, que se encuentra en un proceso de verificación, de la que todavía no puedo yo dar fe pública, no puedo meter las manos al fuego por esa información. Por eso hasta allí coincido perfectamente con lo que dice la doctora Dora Ordóñez, ¿no? Hay que ser muy responsables. Si vamos a sacar algo a la luz, si vamos a hacer una denuncia, vamos a hacer con la parte que ya tenemos verificada. Agradecemos la presencia del diácono, porque sí, el reconocimiento de él es importante, sin embargo debe ser verificada esa información, ¿no? Señor Balda, sí. Señor Balda, muy buenos días. En el diálogo que mantuvimos el día de ayer con el diácono Sonante, él manifestaba que se entregó una parte de la información, lo que quiere decir que él contaría con información adicional. Incluso había hablado de la posibilidad de una segunda visita acá al país. Dijo que él no daba fechas por motivos de seguridad, pero que en este acercamiento con usted y con otras personas que pudieran tener interés, él podría retornar en una segunda ocasión acá al país precisamente para ampliar la información. ¿Ustedes han contemplado coordinar nuevamente una visita del diácono para que él otorgue información adicional en caso de tenerla, o datos y elementos, herramientas que de alguna manera les podría facilitar a ustedes la confirmación o el acercamiento a nuevas fuentes que de alguna manera les permita confirmar los datos que él ha entregado y que ustedes tienen? Sí, yo tengo entendido, él me comentó hace unos días que había recibido una invitación de parte del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, si no me equivoco es el doctor Patricio Donoso, para que comparezca ante la comisión que fue creada precisamente para investigar su denuncia. Yo quiero aclarar que no manejo la agenda del diácono Jorge Sonante, ¿verdad? Pero estoy presto a cooperar si se necesita que él venga y poder ayudar en ese contacto y en esa logística. No tenemos ningún problema, ¿no? Para como un aporte a nuestro país, porque creo que se necesita escuchar a todo el mundo que esté hablando de estas cosas para ver cómo podemos nosotros aclarar estos temas, ¿no? De hecho, hay un tema importante que aclarar con respecto a esto de que el diácono habría solicitado algún dinero. Sí. No lo recuerdo, sinceramente. A nosotros nunca nos pidió. Dora Ordóñez señalaba que el diácono quería que se le contrate a él y a un equipo de gente. No, yo creo que tal vez de pronto ella salió de contexto. No creo que ella quería decir eso. De pronto tuvo una confusión. Yo creo que más bien ella podría haberlo estado diciendo en el sentido de que hay otras organizaciones o gente que solicita muchas veces dinero para estas cosas, pero precisamente en el tema del diácono no, ¿sí? De pronto ya se confundió. Yo no creo que ella haya actuado. Escuché algo tal vez de que por querer tapar alguna cosa que tenga relacionado con el gobierno. Créanme que no. Yo en ese sentido creo que estoy convencido de que la doctora Dora Ordóñez está queriendo hacer su trabajo bien y está queriendo encontrar la ruta del dinero. De eso estoy convencido. Y yo además estoy casi seguro de que la historia en los próximos días podría contarlo así, ¿no? Ella está tratando de hacer bien su trabajo. Ahora, vayamos a lo que usted nos iba a señalar. Usted dice que no precisamente partiendo de la información del diácono, tienen ustedes ya verificaciones e indicios bastante claros sobre la ruta del dinero. ¿Cuáles son estos? Bien, esa información
y yo les ruego mil disculpas. No la puedo dar, pero se lo puedo asegurar que así es, y lo vamos a demostrar, porque es una acción que hay que hacerla coordinadamente con las autoridades, es decir, con la Fiscalía, con la Unidad de Análisis Financiero, con otras instituciones del Estado, de las que necesitamos el apoyo total, porque yo soy un solo ciudadano con un equipo de trabajo corto, que con gran esfuerzo hemos logrado encontrar estas evidencias y esta ruta, pero ya se necesita una acción del Estado como tal, de las instituciones, si lo que queremos es repatriar esos dineros. Entonces, por seguridad y ese sigilo, yo les ruego esperar en los próximos días, que esperamos ya poder hacerlo de manera oficial. Pero denos una idea, por lo menos, de qué tan significativos son sus hallazgos. Mire, con decirle que 100% comprobado, aquí no hay tela de duda, nadie podrá negarlo, ni Rafael Correa ni ninguno de los dueños de ese, bueno, entre comillas, dueños de ese dinero que está en esas cuentas bancarias. Lo que sí les puedo adelantar es que hay paraísos fiscales en este caso, esos paraísos fiscales a los que Correa siempre rechazó, siempre denostó, siempre satanizó. Pues Correa es uno de los principales personas que utiliza paraísos fiscales para tener guardado el dinero que se le robó a los ecuatorianos. Eso se lo puedo adelantar. Y tal vez podría adelantarnos, bueno, usted nos ha dicho que está directamente involucrado el expresidente de la República. ¿Quiénes más estarían involucrados? Por ejemplo, en el caso Soborno se habla de exministros, del propio ex vicepresidente de la República, de asambleístas, como es el caso de Viviana Bonilla. ¿A quiénes involucraría estas investigaciones que usted podría darnos ya otras luces o información más certera en los próximos días? La cúpula del alto gobierno aquí involucra a otras personas que estuvieron en lo más alto del gobierno de Rafael Correa. Y le puedo decir que son algunas que no están presas todavía, que no están en prisión. Usted, cuando se refirió al diácono al inicio de este diálogo, señaló que cuando se lo trajo a Ecuador, esto fue a fines de octubre, logramos financiar su pasaje y estadía. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son los que lograron financiar su pasaje y estadía para este viaje del diácono a Ecuador? No, bueno, eso lo he cubierto yo con un par de amigos míos, que no hay para qué mencionarlos. Un pasaje no cuesta mucho, usted sabe. Un pequeño esfuerzo que se hizo, que no es nada comparado con el esfuerzo que deberíamos hacer todos los ecuatorianos por tratar de luchar contra la corrupción. La corrupción es demasiado grande para enfrentarla por separado. Más bien, yo creo que acciones como estas deberíamos hacerlas entre todos los que nos decimos opositores, investigadores, fiscalizadores, recurriendo incluso a las instituciones del Estado que tienen el deber y la responsabilidad de respaldar estas investigaciones. Por alguna vez tenemos que dejar de pensar de manera individual y dejar de pensar que si no unimos el hombro no vamos a lograr los objetivos. El combatir la corrupción, recuperar el dinero robado por los corruptos es un trabajo de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que piensa usted personalmente, señor Balda, del diácono Jorge Sonante? Él está en el ojo de la tormenta. Si usted ingresa en internet va a ver muchísimos comentarios, unos a favor, otros en contra. Hay ciertas citas desde el Vaticano que lo tratan de un impostor, de representar intereses políticos, económicos, de ser un personaje de alguna manera creado para hacer daño a la Iglesia y al Papa Francisco. ¿Cuál es su impresión? La realidad es que él sí es un diácono, sí ha tenido relaciones con altos niveles de la Iglesia, pero allí sí empieza ya una serie de situaciones un tanto misteriosas alrededor de qué es lo que realmente sucede alrededor del diácono. Bueno, yo lo que, así como se lo he dicho, ¿no? Nosotros lo escuchamos a él en un medio de comunicación internacional hablar con mucha elocuencia y de manera determinante con respecto a la información que él decía tener, y evidentemente creímos que era nuestra responsabilidad invitarlo para conocer de primera mano esa información. Yo no quiero hacer un criterio de valor sobre su persona, porque el país lo que le interesa es comprobar la veracidad o no de estos documentos que él tiene, de esta información. Lo que sí le puedo decir es que es una persona muy formal,
así como usted ya lo ha escuchado, literal en las cosas que dice. Sin embargo, esa información debe ser verificada y ahora es responsabilidad del país verificarla, contrastarla, comprobarla o descartarla. Y en ese proceso es el que estamos. Y ese proceso tiene que llevarse a cabo porque el Ecuador necesita la verdad. Sin embargo, señor Baldo, usted ha dicho que algunas de las denuncias hechas públicas por el diácono sonante coinciden con algunas investigaciones que ustedes han hecho, aunque otro tanto no se ha podido verificar. ¿Cuáles son las coincidencias? ¿En qué coincide? Usted me quiere sacar cositas que me he prometido no decir, pero le voy a dar un ápice ya. Mire, una de las cuentas que nosotros tenemos de Rafael Correa es en un paraíso fiscal. Y el Banco del Vaticano, uno de los bancos con el que trabaja en su sistema financiero para transferencias, coincide que es precisamente ese banco en donde Correa tiene dinero. Es una coincidencia, es algo que nos podría decir, bueno, tiene lógica. Sí, si hay plata de Correa en el Banco del Vaticano, pues él debería usar este subsistema bancario para poder movilizar su dinero. Pero no puedo decirle que he encontrado la conexión entre el Banco del Vaticano y la cuenta y esa cuenta específica que tenemos de Correa. No lo puedo afirmar, pero sí le puedo afirmar que tenemos cuentas de Rafael Correa donde tiene dinero en paraíso fiscal. Ahora, señor Balda, usted sabe en el momento complejo que se encuentra Ecuador, aún es una especie de limbo por todas las protestas que se dieron. Entre estas hubo una declaración de Leonidas Issa, un dirigente indígena, quien señaló en una noche crítica, la del 13 de octubre, de que recuperando la mitad del dinero producto de la corrupción, los problemas económicos del Ecuador, en definitiva, se resolverían. Hay entonces una esperanza en el pueblo ecuatoriano, en los dirigentes populares, de que alguna cantidad significativa de dinero de la corrupción se recupere. ¿Cuánto podría ser esta? Las cifras de las cuales habla la Secretaría Anticorrupción son ínfimas. Dor Ordóñez dice que aspira a unos 73 millones de dólares. Eso es menos del 1% de la cifra que configura la Comisión Ciudadana Anticorrupción de 75 mil millones de dólares. Y lo cierto es que de estos 73 millones que menciona la Secretaría Anticorrupción, lo único que conocemos es fijo y real. Son los 13 millones que el señor Topic devolvió con un plan de pagos, o se encuentra devolviendo al Estado ecuatoriano, y alguna cantidad pequeña que se aspira a recuperar también con algunos otros exfuncionarios corruptos. ¿Cree usted, en definitiva, de que se pueden recuperar cifras significativas del dinero que se fue en la corrupción en el anterior gobierno? Mire, yo no sé si podamos aseverar con certeza cuál es la cantidad exacta que la corrupción le robó al Ecuador y cuál es la cantidad exacta que exista en otras arcas y que se pueda recuperar. Pero sí le puedo decir que por lo menos yo he comprobado que Rafael Correa se gasta a veces entre 60.000 y otras veces hasta 80.000 euros mensuales. Y eso, como le he dicho anteriormente, lo vamos a comprobar. Él vive con ese presupuesto, nos quiere decir usted. No sé si se viva con ese presupuesto. Yo creo que su costo de vida está alrededor de los 20.000 euros. Sin embargo, eventualmente, él tiene que hacer ciertos gastos que le demandan entre 60.000 y 80.000 euros por mes, ¿no? Entonces, imagínese si alguien tiene esa capacidad de gasto. Yo no creo que con un sueldo vitalicio de expresidente, que dicho sea de paso, él mismo ha manifestado que ese sueldo se lo dona y lo recibe su hermana Pierina. Entonces no sé de dónde saca dinero suficiente como para tener esta cantidad en gastos en Europa. Eso hay que investigarlo. Yo creo que si esto avanza como creemos que puede avanzar, Correa incluso empezaría a tener un problema a nivel tributario en Europa, no solamente en Bélgica, sino en varios países en que él realiza estos gastos. Recordemos que en Europa
hasta Isabel Pantoja, la cantante, la metieron presa con evasión tributaria. Allá el tema con Hacienda es cosa seria, ¿no? Ahora, ¿cuál considera usted es la hoja de ruta que se tiene que seguir y cuál el cronograma? ¿Por cuánto tiempo más puede seguirse dilatando esta situación? De lo poco concreto que existe contra Rafael Correa, está el caso suyo, el caso del secuestro, que fue motivo de la primera emisión de una orden de prisión para Rafael Correa. Está el caso sobornos que en un proceso engorroso continúa en Ecuador y en el cual se habla de una reposición al Estado por 23 millones de dólares. ¿Qué más puede venir, cómo y cuándo? Se encuentra todos los días sorprendido descubriendo cómo operó esta organización delictiva que tenía sede en la oficina principal de Carondelet. Pero también sentimos todos los días el dolor de que vemos que nuestro sistema judicial tiene un límite, y ese límite es nuestras fronteras. Más allá de eso, no hemos logrado ser efectivos. Si fuéramos efectivos, ya hubiera retornado los dineros robados, ya hubiésemos capturado a estos cabecillas que se encuentran prófugos de la justicia. Sin embargo, eso no sucede. ¿Por qué? Porque Rafael Correa, Ricardo Patiño, Pablo Romero y el resto de prófugos tienen una gran habilidad en el terreno internacional. Primero porque buscan refugio en donde están sus amigos naturales, aquellos que fueron cosechando en el transcurso de su década de gobierno y que también se deben favores mutuos. Segundo, porque han logrado contratar abogados de mucha trayectoria, abogados expertos en estos temas, muy caros de paso. Por ejemplo, sabemos que Correa tiene un abogado que se llama Christophe Marchand, que es uno de los abogados más caros de Europa, abogado también del grupo terrorista ETA en España. Y estos abogados tienen mucha habilidad y acercamiento con autoridades, como decir Interpol. Entonces, cuando el Estado ecuatoriano argumenta de manera jurídica las razones por las cuales se debe emitir una boleta roja de captura de Interpol contra Correa, etcétera, ellos que viven en Francia, que están tan cerca de Lyon, en donde está la sede de Interpol, van enseguida y argumentan las entre comillas, descargos para tratar de confundir a estas autoridades internacionales para que no emitan esa boleta. Y si usted revisa, porque yo tengo en mi poder los argumentos con los que estos abogados defienden a Correa, a Pablo Romero, etcétera, esos documentos tienen solamente argumentaciones políticas, no tienen argumentaciones jurídicas. Es decir, es un juego de palabras con el que hacen creer a estas instituciones que Correa y sus compañeros de delito son unos perseguidos políticos. Pero hay tanta ingenuidad en la justicia internacional y en la Interpol, señor Balda. Cuando no están los representantes del Estado, allá en Francia, allá en la Corte Nacional Suprema de Justicia de España o de Bruselas, de Bélgica, hablando como lo hacen ellos, es muy fácil. Un papel aguanta todo, pero la personería, una comitiva de ejecutivos del Estado es lo que hace falta operando en Europa. Y allí se quedaron de años nuestro cuerpo diplomático y la labor internacional de la Corte Nacional de Justicia, que puede hacer un buen trabajo dentro del Ecuador, pero créame que nos ganan 10-1 en el extranjero. Ya, en suma, la posibilidad real de encontrar de manera efectiva esa ruta del dinero y de lograr que algo del dinero de la corrupción retorne al Ecuador es bastante difícil. Yo creo que no es imposible. Lo que falta es ajustar las tuercas, preparar motores, preparar comitivas, y créanme que estamos trabajando en eso. Y es nuestro compromiso. Aprovecho un llamado una vez más a las instituciones del Estado, al gobierno nacional, para que implementen un trabajo mucho más intenso,
sobre este objetivo que los ecuatorianos piden a grito. Los ecuatorianos dicen, sí, ya sabemos que robaron. Dicen, sí, ya sabemos que la plata de estar en este país, en este otro. Ahora ya tenemos idea de dónde está, pero ya está esto muy hablado, ya es mucho bla, bla, bla. Necesitamos recuperar el dinero robado a todos los ecuatorianos. Y a propósito de su secuestro, señor Balda, ¿cómo marcha el caso en Ecuador? ¿Cómo está también la demanda que dijo usted que presentaría contra el gobierno de Colombia? Vamos muy bien. En Colombia está trabajando fuerte en eso mi abogado, que es el doctor Abelardo de la Espriella. Hay una nueva etapa en mi secuestro que se está llevando en Colombia, y es la implicación de altos mandos policiales y posiblemente gente del ejecutivo del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que habrían colaborado con los agentes de inteligencia de Ecuador cuando estos fueron allá a Colombia, porque a las autoridades, y no lo digo yo, lo dice un proceso penal que lleva a cabo la Fiscalía de Colombia, en donde a la Fiscalía le parece demasiado curioso, le parece increíble que los agentes de inteligencia de Ecuador hayan podido ir a Bogotá y operar a sus anchas con tanta libertad, con tanta seguridad en un delito que su planificación, su logística, su inteligencia y su ejecución duró varios meses. En total impunidad, sin que las autoridades colombianas hayan advertido su presencia. Entonces, la Fiscalía de Colombia está convencida, y es lo que me ha dicho la fiscal de Colombia, que y ellos tienen elementos con los que van a intentar demostrar que hubo participación de altos mandos policiales y muy posiblemente de miembros del gobierno, del alto gobierno de Juan Manuel Santos. Eso es lo que está avanzando allá, y el día de hoy, acá en Ecuador, me ha llamado la Fiscalía para que me presente a las 11:30 de la mañana, la Fiscalía General del Estado, en el edificio nuevo, donde funciona la CCN, para que rinda mi versión en un nuevo expediente que se ha abierto en una indagación en contra del exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano, porque la Fiscalía tiene en su poder una grabación en donde José Serrano conversa con el autor confeso de mi secuestro, Raúl Chicaiza, y en esa grabación se colige que Serrano habría estado al tanto de la operación de mi secuestro, y que es más, ayudó a encubrirla, ayudó a proteger a Chicaiza y a Falcón, sentenciados hoy por el secuestro, que les habría tal vez dado dinero para financiar sus abogados y otras cosas. Todo eso nos hace entender que José Serrano mintió en su versión cuando se lo llamó a la Fiscalía. Pues él dijo no conocer nada, no conocer ni a los agentes, no tener ningún tipo de relación. Nosotros sabemos, le abro un paréntesis, que Serrano tuvo que ver en los hechos, y sin embargo pues se nos escabulló dentro del proceso judicial, precisamente porque como él pagaba a los abogados, se entiende eso en la grabación, ¿verdad?, de los secuestradores. Estos lo protegieron, vieron las evidencias y hablaron de la participación de todo el mundo, pero omitieron la participación de Serrano, y por eso se lo está procesando en este momento por el delito de fraude procesal. Y dentro de eso, la Fiscalía ya solicitó a la Asamblea Nacional remita un certificado del estatus de fuero de corte y de inmunidad parlamentaria del que goza José Serrano, como también su posesión como asambleísta, y a la Presidencia de la República hizo lo propio, solicitando el decreto con el que fue nombrado ministro del Interior. Esto, como todos sabemos, normalmente es el acto procesal previo a un levantamiento de la inmunidad parlamentaria para poder procesarlo, hacer una audiencia de formulación de cargos y que empiece a responder ante la justicia. Para finalizar, y volviendo al tema del dinero de la corrupción en Ecuador, ¿cuándo va a revelar usted, señor Balda, y a operativizar con la Fiscalía de Ecuador sus indagaciones sobre las cuentas internacionales de Rafael Correa y Testaferros? Miren, es un tema que depende mucho de la seguridad que nosotros podamos brindar a algunas
tal vez muchas fuentes que nos han proporcionado esta información. Segundo, depende de la cooperación que estoy buscando en las instituciones del Estado, porque, repito, yo soy un solo ciudadano, con toda la buena voluntad, dedicándole esfuerzo a este trabajo de investigación, pero necesito tener garantías por parte del Estado también. Le cuento que hemos avanzado bien en eso, estamos concretando ciertos puntos, depende de eso. Yo espero poder hacerlo entre esta semana y la próxima, si Dios lo quiere. Bien, le agradecemos por habernos atendido, señor Balda. Muchísimas gracias a ustedes, muy honrado por esta invitación. He escuchado al señor Fernando Balda, político ecuatoriano, quien fue secuestrado y entre varios casos que ha llevado adelante, está el de su secuestro contra el gobierno ecuatoriano, el gobierno de Rafael Correa, y también contra el gobierno de Colombia por su secuestro. Señala el señor Balda contar con una serie de evidencias, de pruebas que dan fe sobre la existencia de cuentas internacionales en paraísos fiscales, ha dicho, que pertenecerían al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.